respecto a lo que es el tema de desaparición de menores. Él les va a dar la conferencia y posteriormente vamos al proceso de preguntas. Me levantan la mano para llevar el orden. Podemos iniciar, don Walter. Buenos días. La razón en virtud de la cual los convocamos a conferencia de prensa es para hablar de manera concreta y directa respecto de varias informaciones que han circulado por redes sociales en las que aluden a la posibilidad de que haya un fenómeno de sustracción de menores dirigido a la trata de personas o a la extracción de órganos. En ese sentido, la Policía Judicial quiere de manera directa señalar que esas informaciones son falsas, son inexactas y no corresponden con la realidad. No tenemos ninguna denuncia, no tenemos ningún reporte y no tenemos ninguna investigación que vincule la desaparición de un menor de edad para con actividades de trata de personas o para con acciones dirigidas a extracción de órganos para efectos de tráfico ilegal. Esas manifestaciones son evidentemente tendenciosas, provocan perturbación y preocupación social y exige que el organismo de investigación judicial pues las desmienta de manera categórica para aclarar el tema. Obviamente, una vez establecida esta premisa, pues vamos a hacer alguna referencia a cuál es el verdadero panorama que tiene que ver con el tema de las personas no localizadas, que es parte de las acciones de investigación que el organismo de investigación judicial tiene y debe realizar dentro del contexto de la ubicación de personas sobre las que se reciben denuncias que no han sido ubicadas o localizadas. En primera instancia, recordar que la mayoría de estas denuncias ingresan a nosotros por dos vías, por el 911 o por presencia personal de familiares o personas cercanas a los menores desaparecidos o a los menores no localizados, en los que los señalan que en un espacio temporal X no los han vuelto a ver, no tienen reporte de ellos y que le piden a la Policía Judicial que trate de ubicarlos o localizarlos. Como ustedes entenderán, esas primeras manifestaciones no son delito, porque no estamos hablando de un homicidio, ni de una privación de libertad, ni de un secuestro. Simplemente tenemos el reporte de que una persona no ha sido localizada por sus familiares. Pese a esa circunstancia, el organismo de investigación judicial tiene un protocolo de trabajo que se activa de inmediato. Y en todos estos casos, pues se toma la denuncia o se le asigna un número, se asigna un investigador, se trata de extraer información clara y precisa de las personas que tienen algún tipo de relación con el menor y se activan acciones dirigidas a su localización. Claro que durante este proceso también se tamizan las denuncias para determinar si hay una situación de riesgo, una situación de peligro, o exige la publicación inmediata de la imagen y los datos del menor no localizado. Para este efecto, pues siempre requerimos autorización o permiso de quienes tienen la patria potestad de los menores para preservar sus derechos y garantizar que no haya afectación a sus datos personales. Y activamos un protocolo que trabajamos con otras instituciones y que implica la publicación de sus datos, de su imagen y la manera en que pueden reportar su localización. De todas las denuncias que nosotros recibimos por año, aproximadamente el 95% de personas menores no localizadas tienen que ver con mujeres que tienen edades entre los 13 y los 17 años y cuya desaparición usualmente ocurre los fines de semana. De esa cantidad de denuncias que nosotros recibimos, muchas aún se mantienen en estado de investigación en virtud de que los familiares en muchas oportunidades presentan denuncia y luego no se presentan al organismo de investigación judicial a retirarla o a manifestar que la persona por sus propios medios regresó a su domicilio o al sitio donde solía vivir. En estos casos nosotros mantenemos el proceso abierto hasta que por nuestros propios medios podamos garantizar y establecer que en efecto la persona menor de edad cuya desaparición se denunció fue ubicada o fue localizada y se encuentra bajo la protección y la custodia de su familia. Pero como les señalo, es
prácticamente la totalidad de las que recibimos, que son al 31 de agosto habíamos recibido 1054, prácticamente todas ellas tienen que ver con este tipo de comportamiento. Otras son con alejamientos del hogar o alejamiento de la familia, de ambos géneros, me refiero masculino y femenino, en los que el organismo de investigación judicial sí se extiende un poco más en la ubicación de la persona y al final de cuentas pues logra su identificación, su localización y su regreso al hogar. Cabe señalar que entre el 2013 y el 2018 y el 2019 incluso, de todas las investigaciones que nosotros hemos realizado, solo tenemos 3 menores como no localizados, no ubicados y con paradero no establecido, que se tratan de los casos de Yerelyn Guzmán, que ocurrió en Heredia en el año 2014, y el caso de 2 menores de edad de apellidos Blanco Angulo que ocurrieron en el sector de Batán. Solo estos 3 nosotros tenemos identificados y establecidos como personas que no fueron ubicadas y que están en esa situación, o sea, no desaparecidos, sin paradero establecido. El resto se mantienen en investigación y prácticamente en todos los casos la resolución es la que les señalo. Precisamente al amparo de estas estadísticas y de la revisión de los datos que nosotros tenemos a nivel interno, es que desmentimos de manera absoluta y categórica que haya alguna actividad de desaparición, sustracción o privación de libertad de menor relacionada con trata de personas o extracción de órganos. Esencialmente eso es lo que queremos señalar y nos parece muy importante esta aclaración para efectos de que la población tenga claridad en torno a un tema que obviamente pues provoca preocupación, puede provocar angustia y afectar la tranquilidad pública. Que vamos con las consultas, Alonso Solís. Gracias, buen día, varias consultas. Quería preguntarle cuántas personas se dedican a estos temas, cuando llega una alerta que tal vez sí es cierta, cuántas personas se dedican en este departamento. ¿Y qué tanto ha aumentado? Porque uno ha escuchado estos rumores desde que yo estoy en el colegio. Ahora en las redes sociales, ¿ustedes consideran que ha aumentado mucho más el tema de este tipo de denuncias? La cantidad de personas que están destinadas a la ubicación de personas está determinada por la incidencia en cada una de las sedes policiales, pero en cada una de las sedes tenemos personal que se encarga de la atención de temas de menores de edad. Y la parte más nutrida la tenemos en el área central de San José, donde mediante una oficina que se dedica de manera exclusiva a esto, pues atendemos las ubicaciones, hacemos las coordinaciones, cumplimos los protocolos y giramos instrucciones para que la ubicación de las personas se ejecute. Como les señalo, la mayoría de ellas, en muy pocas horas luego de que se presenta la denuncia, el mismo menor regresa por sus propios medios a su vivienda o es localizado por sus propios familiares en sitios donde de principio ya sospechaba, sabía o conocía que se encontraba. Lo que de alguna manera sucede, y es una especie de práctica, es que muchas veces lo que pretenden es que el organismo de investigación judicial acompañe al denunciante a recoger o a extraer al menor de edad de una vivienda donde se encuentra en una actividad voluntaria, social y de carácter personal, en la mayoría de los casos. En San José nosotros tenemos un grupo, como le digo, más nutrido, pueden ser aproximadamente 10 personas con posibilidad de aumentos si las circunstancias así lo requieren. E igual sucede en las sedes policiales donde no hay especialidades, pero sí tenemos personal que de alguna manera aborda con exclusividad el tema. Entonces, digamos, en cuanto a ese tema toca, pues podríamos decir que no tenemos escasez o falencia y que hay bastante control. Obviamente, cuando hay una desaparición, también articulamos acciones con Fuerza Pública, con Cruz Roja, con bomberos, de acuerdo con un protocolo que se hizo al amparo de la promulgación de la ley de CONASA. Y lo que preguntaba también del hecho de si han visto que han aumentado mucho este tipo de rumores. Los rumores últimamente por las redes sociales han aumentado no solo en este tema, sino en muchos otros aspectos. Incluso se ha puesto
digamos, es muy conocida la frase de fake news últimamente, porque se hizo una costumbre, se reporta de manera usual, se ha detectado de manera constante y no escapa de eso temas relacionados con menores y a veces con alertas que se generan en la misma población, no sabemos con qué intención, pero sí evidente es malsana, de generar preocupación en los padres, de generar preocupación en las escuelas y de generar preocupación en las comunidades. También existe el tema de la mala interpretación. Tenemos reportes en los que, por ejemplo, una persona que va con un menor de edad y es víctima de un asalto o de algún tipo de sustracción, y entonces las personas en derredor suyo piensan o interpretan que la acción se dirige o está motivada por el alejamiento del menor de la persona que lo tiene consigo, y eso no es real de cara a la denuncia, de cara a la propia manifestación de la víctima, pero es una manera como lo interpreta, digamos, algún grupo de la comunidad. Y obviamente hay casos en los que hay manifestaciones de personas en algunas barriadas que generan preocupación al decir que un menor de edad tiene condiciones físicas agradables, eso se malinterpreta dentro de la barriada y se genera una especie de polvorín que no tiene referente real y que fundamentalmente es inexacto. Pero en esto sí recordamos nuevamente que no hay un solo caso en nuestro país reportado o investigado de esta naturaleza. Nada más para terminar el punto, don Walter, estos dos casos que usted mencionaba de Batán, ¿recuerda de qué año? Son 2014. Que vamos con Igor Rodríguez. Don Walter, la consulta es un poco para tal vez el análisis que hacen ustedes sobre la histeria colectiva y el por qué se dan estos tipos de mensajes. Se lo consulto referente también a lo que pasó, por ejemplo, con el caso de los filipinos, que se creó una histeria colectiva en todo el país y los veía por todos lados. Igual pasa con ese tipo de mensajes, el de los payasos, que supuestamente andan en una microbús, robando niños, etcétera. Un poco el análisis del por qué cree usted que se dan este tipo y la histeria colectiva, tal vez que se presenta. Mire, estos son empiezan a surgir como especie de leyendas urbanas, son periódicas, son constantes, son manifiestas y generalmente tienen una motivación común. Esa motivación es malsana, lo que pretende generar algún tipo de problema de carácter social, de afectar la seguridad pública, de generar intranquilidad y de alguna manera provocar